¿Alguna vez te has parado a pensar que la barra de chocolate que te comes en solo unos minutos tardó años en producirse? Y no exagero. Ahora piénsalo. ¿Y si te dijera que todo comienza en un árbol, con un fruto peculiar y un proceso que incluye fermentación, calor extremo e incluso reacciones químicas naturales? Así es. El chocolate que tanto te gusta tiene un recorrido mucho más complejo de lo que parece. Y aún hay más. Brasil, uno de los mayores productores de cacao del mundo, consume menos chocolate per cápita que países como Suiza, mientras que allí el consumo alcanza los 12 kilos por persona al año. Aquí el promedio ronda los 4 kilos. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se transforma esa semilla amarga e insípida en algo tan delicioso, cremoso y adictivo? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vas a descubrir todo el proceso de elaboración del chocolate, desde la siembra hasta la barra terminada, que llega a las estanterías. Y les garantizo que, después de este video, nunca volverán a ver el chocolate de la misma manera. Todo comienza con un árbol llamado cacao, una planta típica de las regiones tropicales, que se encuentra principalmente en Centroamérica y Sudamérica. De este árbol proviene el ingrediente principal de todo el cacao. Pero lo más curioso es que el chocolate, tal como lo conocemos hoy, no siempre fue dulce. De hecho, comenzó como una bebida amarganéis. Miles de años, civilizaciones como la maya y la azteca ya usaban cacao, pero en lugar de barras o dulces, preparaban una bebida espesa y amarga considerada sagrada. Sí, sagrada. El cacao era tan valioso que incluso se usaba como moneda en algunas culturas. Ahora imaginen, algo que hoy pueden comprar fácilmente en cualquier mercado. Alguna vez fue un símbolo de poder, riqueza e incluso espiritualidad, pero todo comenzó a cambiar cuando los europeos entraron en contacto con el cacao. Y fue entonces cuando la historia del chocolate dio un giro completo. Ahora imaginen la escena. Corre el año 1519 en exploradores europeos. Llegan al continente americano y se topan con algo completamente diferente a todo lo que habían visto antes. Entre tantos descubrimientos, una bebida oscura, espumosa y amarga, pero sumamente apreciada por la población local. Así fue como el cacao captó la atención de los españoles cuando Hernán Cortés llegó al Imperio Azteca. Rápidamente se dio cuenta de que no se trataba de algo común, sino de algo valioso, tan valioso, que decidió llevar granos de cacao a Europa. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque, seamos sinceros, los europeos probaron esa bebida amarga y no les gustó mucho, pero en lugar de descartar la idea, hicieron algo sencillo, que lo cambió todo. Añadieron azúcar y luego leche y listo. Lo que antes era una bebida fuerte y amarga, comenzó a transformarse en algo más suave, dulce y agradable. Pero aún faltaba algo importante: la textura. Durante mucho tiempo, el chocolate solo se consumía como bebida. No fue hasta el siglo XIX que se produjo una revolución. Alguien se le ocurrió mezclar cacao en polvo, azúcar y manteca de cacao, creando algo sólido en sí. Nació la primera tableta de chocolate ahí. Y la historia no terminó ahí. Unos años después, un suizo llamado Daniel Peter decidió ir un paso más allá. Añadió leche en polvo a la mezcla. Y así nació el chocolate con leche más cremoso, más suave y, por supuesto, mucho más popular. Pero aquí viene un detalle interesante. Nada de esto habría sido posible sin otro invento: en la leche en polvo, creada por Henry Nestlé. Fue esencial para darle al chocolate la textura que conocemos hoy. Ahora piénsalo. Un simple ajuste a la receta transformó por completo un alimento que antes era amargo, ritualista y restringido, en algo global, accesible y sumamente apetecible. Pero, incluso con toda esta evolución, todo sigue dependiendo de una sola cosa: el cacao. Ahí es precisamente donde comienza la parte más impresionante de toda esta historia. Porque, antes de que llegue a la fábrica, hay un largo proceso manual, lleno de detalles, que comienza en el campo. Y créanme, es mucho más complejo de lo que parece. Ahora déjenme llevarlos a un lugar completamente diferente. Calor, humedad, vegetación densa, los sonidos de la naturaleza por todas partes. Es aquí, en las regiones tropicales, donde todo comienza. El árbol de cacao no es un árbol cualquiera. Necesita condiciones muy específicas para crecer en un clima cálido, húmedo y estable. E incluso así, no da fruto de la noche a la mañana. De hecho, un árbol puede tardar de 3 a 5 años en empezar a producir cacao en sí. Años. Y eso ya
demuestra la paciencia que requiere el chocolate desde el principio. La siembra comienza de forma sencilla, pero con un control extremo. Las semillas se colocan en bolsas con tierra fértil y húmeda, donde se protegen mientras crecen. Cuando alcanzan unos 30 centímetros, finalmente se trasplantan al campo. Pero existe otro método aún más interesante. El injerto. Básicamente, los productores toman un trozo de una planta que ya produce bien y lo conectan a otra que ya está enraizada. Esto ayuda a garantizar la calidad y la productividad. Ahora presten atención a esto. A diferencia de la mayoría de los árboles, el cacaotero tiene un comportamiento peculiar en las flores. No crecen en las puntas de las ramas, crecen directamente en el tronco. Directamente en el tronco. Este fenómeno incluso tiene un nombre, pero lo más importante es comprender lo diferente que es esta planta. Y hay más. No todas las flores se convierten en fruto, de hecho. La mayoría no lo hacen. La polinización depende de diminutos insectos, moscas pequeñas, casi invisibles, señales. Simplemente no hay cacao. Ahora imaginen la delicadeza de este proceso. Toda una cadena depende de pequeños detalles de la naturaleza. Cuando ocurre la polinización, comienza el desarrollo del fruto. Winnow is rapid. El cacao tarda entre 5 y 7 meses en estar listo para la cosecha. Durante este tiempo, el fruto cambia de color, pasando de tonos verdes a amarillos, naranjas o incluso rojizos, según la variedad. Y aquí viene otro punto importante. No todos los frutos maduran al mismo tiempo. Es decir, la cosecha no puede hacerse al azar. Debe ser manual. Con cuidado. Requiere atención. Los trabajadores usan machetes, tijeras especiales e incluso herramientas largas para alcanzar los frutos más altos. Y un detalle crucial: el corte debe ser preciso. Si daña el árbol, puede comprometer las cosechas futuras. Ahora piense en esto. Cada fruto cosechado representa el comienzo de algo que, más adelante, puede convertirse en ese chocolate que usted come sin siquiera imaginar toda esta historia. Pero lo más impresionante aún está por llegar. Porque después de la cosecha, llega una de las etapas más importantes de todo el proceso, también una de las más desconocidas: la fermentación. Y es aquí donde comienza a surgir el verdadero sabor del chocolate. Presta mucha atención a esto. Hasta este punto, el cacao cosechado aún no sabe a chocolate. Así es. Tomaras una semilla recién extraída del fruto y la probaras, el sabor sería completamente diferente al que imaginas. Entonces, la pregunta es: ¿en qué momento comienza a emerger el chocolate? La respuesta reside en un proceso que muchos ni siquiera imaginan que existe: la fermentación. Justo después de la cosecha, los frutos se abren, generalmente con machetes o incluso golpeando la cáscara con trozos de madera, y de su interior salen las semillas, cubiertas por una pulpa blanca, húmeda y ligeramente dulce. Y aquí viene un detalle importante: esta pulpa no se desecha. Es esencial. Las semillas, aún rodeadas de esta pulpa, se colocan en cajas de madera, cestas o incluso pilas cubiertas con hojas de plátano. Y entonces comienza la transformación. Durante las primeras 24 a 48 horas, se produce la llamada fase anaeróbica, es decir, sin la presencia de oxígeno. En este momento, las levaduras naturales comienzan a actuar. Consumen los azúcares de la pulpa y lo transforman todo en alcohol. Pero un momento. Esto es solo el principio. Después de esta fase, el proceso cambia por completo. Ahora entra el oxígeno y con él entran las bacterias. Durante los siguientes días, la temperatura dentro de las cajas puede alcanzar unos 50 grados Celsius. Es prácticamente un horno natural. Y aquí es donde ocurre algo decisivo. El embrión de la semilla muere. Esto impide la germinación y libera compuestos químicos que darán origen al sabor del chocolate. Al mismo tiempo, las bacterias transforman el alcohol en ácido acético, que penetra en la semilla y comienza a desarrollar el sabor característico, que posteriormente se convertirá en chocolate. Ahora piensen en esto: sin este proceso, el chocolate, tal como lo conocemos, simplemente no existiría. Aquí es donde realmente comienza todo, pero aún no ha terminado. Después de la fermentación, las semillas tienen un nivel de humedad muy alto, y eso es peligroso. Puede generar deterioro y la pérdida total del producto. Luego viene la siguiente etapa: el secado. Las semillas se extienden al sol o se llevan a invernaderos y deben removerse varias veces al día. Este proceso puede durar de 7 a 14 días. Lento, cuidado. Y, extremadamente importante, solo después de eso
Las semillas están listas para su transporte en sí, almacenan en sacos y se envían a fábricas de todo el mundo. Y ahí es donde la transformación alcanza otro nivel en el trabajo artesanal en el campo, desaparece. Y la precisión industrial toma el relevo. Pero les advierto, lo que sucede dentro de las fábricas es tan impresionante como todo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora imaginen la escena. Después de todo ese proceso en el campo, en fermentación, secado, transporte, las semillas de cacao finalmente llegan a las fábricas. Y aquí todo cambia. El entorno natural desaparece y en su lugar llega un proceso altamente controlado, preciso y tecnológico. En cuanto llegan, las semillas pasan por la primera etapa. La limpieza puede parecer simple, pero es esencial. En las máquinas eliminan piedras, ramitas, polvo y cualquier impureza que pueda haber llegado durante el transporte. Todo debe estar perfecto. Después, las semillas se clasifican. Se separan por tamaño, calidad y características. Porque sí, no todo el cacao es igual, y esto influye directamente en el sabor final del chocolate. Ahora viene uno de los pasos más importantes. El tostado. Las semillas se calientan a temperaturas que oscilan entre 120 y 150 grados. Y aquí es donde ocurre algo increíble. El calor comienza a desarrollar los aromas y sabores del chocolate, ese olor inconfundible, que solo con olerlo se te hace agua a la boca. Este proceso puede durar de 30 a 50 minutos, dependiendo del tipo de cacao. Además de intensificar el sabor, el tostado también reduce la humedad restante, pero hay otro detalle importante. Después del tostado, las cáscaras de las semillas se vuelven quebradizas, y esto facilita el siguiente paso, el descascarillado. Las semillas pasan por máquinas que rompen la estructura exterior, separando la cáscara del interior. Lo que queda son pequeños trozos llamados nibs de cacao. Y recuerden ese nombre, porque aquí es donde el chocolate realmente empieza a tomar forma. Los nibs son la esencia pura del cacao, pero aún no están listos. Pasan por un sistema de separación por aire. Como la cáscara es más ligera, el flujo de aire la arrastra, mientras que los nibs, más pesados, permanecen. Ahora tenemos lo que realmente importa, y luego viene una transformación impresionante. Los nibs se muelen, y cuanto más se muelen, más se transforman, hasta que se convierten en una pasta espesa, oscura y líquida líquida incluso sin añadir nada. Esto sucede porque el cacao tiene aproximadamente un 50% de manteca de cacao, y con el calor generado al moler, esta grasa natural se derrite y forma lo que se llama licor de cacao o pasta de cacao. Ahora piensa en esto. Nos acercamos cada vez más al chocolate que conoces, pero aún falta un paso importante. De hecho, varios porque esta pasta aún necesita ser transformada, refinada y ajustada. Y ahí es donde entran los ingredientes que marcan la diferencia en azúcar en leche y más manteca de cacao. Y lo que sucede después. Eso es lo que define si el chocolate será ordinario o simplemente increíble. Ahora presta atención. Hasta este punto, ya tenemos la pasta de cacao oscura, intensa, con un sabor fuerte y aún lejos de ese chocolate suave al que estás acostumbrado. Entonces surge la pregunta, ¿qué transforma esta pasta en algo dulce, cremoso y irresistible? La respuesta está en la mezcla. Es en este momento cuando entran en juego los ingredientes, que definirán el tipo de chocolate. Azúcar, leche en polvo, más manteca de cacao. Todo esto se añade en proporciones extremadamente precisas, porque cualquier error aquí cambia por completo el resultado final. Más azúcar, chocolate más dulce, más cacao. Chocolate más intenso, más manteca, chocolate más suave. Se trata de equilibrio tras la mezcla. La masa pasa por un proceso llamado refinado. Y aquí ocurre algo que nunca has notado, pero que sientes cada vez que comes chocolate. A la textura. Máquinas con rodillos gigantes trituran la mezcla hasta que las partículas se vuelven extremadamente pequeñas. Manos de 20 micrómetros. Para que te hagas una idea, es más pequeño que el grosor de un cabello humano. Y eso es precisamente lo que hace que el chocolate parezca derretirse en la boca. Sin este proceso sería áspero, granulado, nada agradable. Pero esperen, aún no hemos llegado al punto ideal. Ahora viene un paso del que muchos nunca han oído hablar, pero que es el responsable de transformar el chocolate común en algo increíble: el conchado. Este nombre puede sonar extraño, pero el proceso es simplemente impresionante.
El chocolate se coloca en grandes tanques calientes y se mezcla continuamente durante horas. Y cuando digo horas, no exagero, puede durar de 12 a 72 horas. Así, días enteros. ¿Y por qué? Porque durante este tiempo, la acidez se reduce, los sabores se equilibran y la textura se vuelve aún más suave. En cuanto más tiempo de conchado, más refinado será el chocolate. Ahora piensen en esto. La diferencia entre el chocolate común y el chocolate premium puede radicar precisamente aquí en el tiempo, en la paciencia, en el cuidado. Pero aún queda un último paso. Un detalle que define si el chocolate tendrá ese hermoso brillo y ese crujido perfecto al partirlo. Y este proceso es más técnico de lo que parece y es el atemperado, y aquí es donde la ciencia entra en juego. Ahora, llegamos al momento decisivo. Después de todo este proceso: cultivo, fermentación, tostado, molienda, mezcla y conchado, el chocolate aún no está listo. Falta un detalle que marca la diferencia: el atemperado.